Bienvenidos a esta continuación de este tema muy importante que vimos en nuestro tiempo anterior y que tiene que ver con esto de la disciplina, nuestra famosa disciplina devocional, un tema muy apasionante que es muy importante que tengamos en consideración para nuestro estudio en la Biblia. Y para hacerles un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente, habíamos hablado justamente que es el Espíritu Santo de Dios el que ha inspirado justamente a personas para que transcriban estas palabras en sus textos. Pero también es necesario que comprendamos que es necesario acercarnos a las Escrituras con devoción y oración, como lo dijimos. ¿Por qué? Porque será este mismo Espíritu Santo el que nos revele a nosotros justamente esa palabra fresca para nuestras vidas. Por eso, antes de continuar con este tema, les quiero recordar que teníamos que ver en 3 puntos este tema de la lectura devocional de la Biblia. Y la primera era ver las raíces bíblicas, que sí los vimos. La segunda parte en donde nos quedamos fue los ejemplos históricos donde se aplicó justamente esta disciplina devocional. Y la tercera, las prioridades que se da aquí en la disciplina devocional. Pero para continuar, vamos con este pequeño video. Bienvenidos, este es un tiempo especial en que quiero conversar un poco sobre lo que llamamos la Lectio Divina, una práctica de la vida espiritual, una forma meditativa de leer las Escrituras y de experimentar las Escrituras también, que ha estado guiando la vida de los creyentes hacia una comprensión más profunda de su fe, más profunda de sí mismo, en toda la historia básicamente del cristianismo. La Lectio Divina tiene unas raíces muy profundas en la antigua tradición judía. Recordemos que ya los rabinos, los maestros judíos, hablaban acerca de no solamente la palabra como algo escrito, sino que eso se podía incluso hasta comer, que se hacía parte de uno. Y tu palabra, dicen algunos de los antiguos salmos, es alimento para mi vida. Así que la lectura de la palabra no era solamente para ser leída, sino para ser vivida y para ser incorporada. Amén. Perfecto, lo que nos dicen en este video es excepcionalmente importante. Pero vamos a los ejemplos históricos y la primera persona que podemos nosotros registrar que aplicó esto fue Orígenes de Alejandría. Y este famoso monje que vivió por el año 184-253 fue un estudioso de la Biblia que animó a un obispo de ese entonces que se llamaba Gregorio Taumaturgo. Qué nombre más difícil, ¿no? Gregorio Taumaturgo, ¿no? Y le anima a tener una disciplina devocional en una carta que él escribe. Y le dice lo siguiente en esa carta para que recordar lo que vimos un poquito antes. Conforme atiendes la lectura divina, busca con rectitud y fe inconmovible en Dios. ¿Y qué va a buscar en Dios? Le pide él el sentido de las letras divinas escondidas para muchos. Y aquí hacemos un paréntesis porque le dice, busca con rectitud. Está diciéndole que investigue, que averigüe, pero con fe inconmovible a Dios. Y aquí entra la parte espiritual, el poder de Dios en nuestra vida para poder hacer esa búsqueda. Pero le dice lo siguiente, para reforzar justamente este tema, le dice, pero no te contentes con golpear y buscar. No te contentes con solamente buscar y golpear. Pues es necesaria la oración, mire, es necesaria la oración que pide la inteligencia para entender lo divino. Con esto Orígenes le estaba diciendo a ese obispo Gregorio que atendiera la lectura divina, que en latín nosotros la conocemos como Lectio Divina, y que implican algunas cositas. Entonces la Lectio Divina implicaba algunas cosas, entre ellas que la oración es fundamental para pedirle a Dios que active nuestra inteligencia para poder entender lo divino. Segundo, la Lectio Divina nos decía algo importante, la revelación de Dios llega cuando hay una actitud humilde
después que se ora. Una actitud humilde, cuando después se ha terminado de orar. Y la última parte, le decía a Gregorio, le animaba ahí en estas cartas, dice, rescatar el significado espiritual del texto, ya no científico. Mire, ya vamos a algo más profundo, algo que busca transformación en las personas, algo que busca es cambiar en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. ¿Para qué? Para justamente tener una comunión sincera con Dios, pero reflejada en mis actitudes con el prójimo. Así que, miren, eso le dice Orígenes de Alejandría a este obispo Gregorio. Pero resulta que vamos a la época del período medieval, en donde los eruditos de las escrituras resaltaron la importancia de la disciplina devocional. Y entre ellos, que exaltan e impulsan este movimiento, es Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Ellos practicaban la lectio divina en 4 pasos. Pero para continuar con esto, vamos al siguiente video también. En su forma más, digamos, más pura, la lectio divina involucra básicamente 4 pasos esenciales. O sea, comienza con lo que llamamos lectio, o básicamente lectura. Leemos el texto sagrado, lo hacemos de una forma lenta, lo hacemos varias veces, no una sola vez. Y de ahí seguimos a lo que pasaríamos a llamar meditatio o meditación, porque reflexionamos sobre el texto para buscar un significado que sea personal, en nuestro caso. Primero, trabajamos interiormente. Luego vamos a un tercer paso que sería la oratio, latín también, y básicamente significa la oración. Ahí esa parte nos permite un poco responder a lo que hemos leído, a ese mensaje que hemos leído, y lo ponemos un poco en palabras nuestras. Y finalmente, un cuarto paso nos invita a la quietud, a mantenernos quietos, a mantenernos en contemplación, a mantenernos absorbiendo lo que hemos sentido, lo que hemos escuchado y lo que Dios quiere decirnos siempre con un mensaje transformador. Perfecto. ¿Qué más claro que tenemos con este video? Miren, la lectio divina se fundamentaba en 4 principios. Y vamos a declararlas en latín, porque así se las pronuncia, ¿no? Y la primera era la lectio, que dice la lectura de las escrituras. La lectura. Tengo que leer las escrituras. La segunda, después de que yo leo, en latín dice la meditatio. Voy a meditar sobre ese contenido de la lectura. La tercera, después de que yo medito, dice la oratio. Oratio, oración. La oración a Dios pidiéndome que me conceda justamente esa inteligencia para yo tener esa revelación divina para mí. Y el cuarto punto, el contemplatio, la contemplación. Tiempo en comunión con Dios hasta que el Espíritu revele el significado de ese pasaje meditado. Qué interesante esto de la lectio. Es fundamental. Lo vamos a ir platicando también un poquito sobre este tema que es fundamental más adelante. Pero ahora nos vamos a lo que sucede en los tiempos de la Reforma. Y resulta que en este famoso tiempo de la Reforma, que se da por el año 1400 al 1700, la mayoría de académicos protestantes de ese entonces le otorgan un gran valor a la disciplina científica. Pero dicen un ratito, esto es fundamental, pero no podemos abandonar la disciplina devocional de la Biblia. No podemos romper ese nexo espiritual y sagrado y santo con nuestro Dios. No podemos. Vamos a investigar, pero con la inteligencia que Dios nos dé, vamos a poder continuar en ese estudio. Ahora, por el contrario, estos hermanos también hacían alusión e insistieron en que la disciplina devocional está ligado
a un sano análisis científico de las Escrituras. Ahora ya lo ponen al revés. Dicen, no, vamos a hacer esa investigación, pero es necesario que esta disciplina devocional esté antes que un sano análisis científico de las Escrituras. En este periodo aparece Juan Calvino. Y resulta que es muy conocido para todos los que somos ahora nuevos en Cristo, en nuestro entorno con seguir al Señor. ¿Y qué dice Calvino? Él quiere fomentar y hace y exige una aplicación de la hermenéutica científica sin descuidar la disciplina devocional. Pero va más allá él, porque no solamente queda la hermenéutica científica y devocional. Él le da un ejemplo a un amigo de ellos en una carta sobre Ageo, en la parte 2 de esta carta, le describe a este amigo y le dice, la gloria de Dios brilla tanto en su palabra que deberíamos ser tan afectados por ella, como si Él estuviera cerca de nosotros cara a cara. ¿Qué les parece? Muy bien, la gloria de Dios brilla tanto en su palabra. ¡Qué manifestación que le salió del corazón! La palabra de Dios, la revelación le llegó tan profundo que él expresa de esta manera. Entonces Calvino, ¿qué es lo que hace? Llama a sus seguidores a leer las Escrituras, pero en una actitud gozosa y humilde ante la presencia de Dios. Perfecto, hasta aquí estamos bien. Pero resulta que en la actualidad este enfoque devocional en los tiempos modernos ya está desapareciendo justamente de la interpretación bíblica académica. Es algo increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos académicos modernos consideran que el análisis devocional está por debajo de su capacidad intelectual. No puede ser justo. Así lo están manejando. Hay prácticas que me acercan al Señor, como el ayuno, como la contemplación. Pero para ellos no es trascendental esto. Estos estudios se basan más en la parte científica de análisis y crítica. La pregunta es, ¿qué opina usted referente a esto? ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Usted cree que esto puede marcar una diferencia en mi relación con Dios y la relación con el mundo? Contéstese usted y vea si esto es correcto. Por eso es fundamental dejar sentado en este momento que es fundamental el análisis científico. No debemos decir, no, esto no es así. No, es fundamental ese análisis, pero bajo una disciplina devocional. Solo de esa manera podremos hacer una correcta interpretación de los textos sagrados. Con esto hacemos un paréntesis y nos vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto hasta ahora. Primero comenzamos con explicar justamente lo que era la disciplina devocional y revisamos justamente los fundamentos del significado de la palabra de Dios. Lo van a recordar ustedes. Para el efecto, nosotros revisamos Juan 1:5, en donde vimos que la palabra era Dios. Después vimos 2 de Timoteo 3:16, en donde vimos que en la Escritura estaba escrito que es inspiración de Dios, es soplo de Dios, esa inspiración de la palabra. Y después de eso, fuimos a revisar los orígenes justamente de esta aplicación. Y para el efecto, fuimos a ese pasaje de Hechos 4:12, donde se hace, el autor de Hebreos coge un texto del Antiguo Testamento, del Salmo 95, y lo introduce aquí en Hebreos 4:12 para resaltar la autoría de Dios. Tercero, se expuso unos ejemplos puntuales sobre la aplicación de esta disciplina. Y acabamos de hablar de orígenes de Alejandría. Hablamos también de temas acabamos de ver sobre el tiempo medieval. Y también estamos hablando de los tiempos de la Reforma.
Entonces es muy importante, y expusimos también a Juan Calvino justamente con esa hermosa carta que les daba a sus discípulos. Entonces, con este breve retroalimentación que les acabo de hacer, vamos a ir a las prioridades. Hay prioridades que se establecen en la disciplina devocional. Miren, hay prioridades, no es que se hace al azar. Tenemos un esquema muy estructurado, pero de manera sistemática, para poder aplicar la disciplina devocional. Y debemos tener, para hacer esto, como primera prioridad, que es la preparación, debemos tener un acercamiento de corazón a Dios. ¿Qué les parece esto? Primera prioridad, un acercamiento de corazón. Porque yo lo deseo, porque yo amo a mi Dios, me acerco a Él. Si queremos experimentar su presencia de manera especial, usted ya sabe, tiene que acercarse al Señor. Así lo dijo Santiago 4:8. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Aquí no dice acérquese, espere que se le acerque el Señor. No. Aquí dice acérquese a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Pero dice algo interesante antes de que usted se acerque. Lávense las manos, pecadores. Duro. Pero la palabra está escrita de esa manera. Purifiquen su corazón para acercarse al Señor. Porque su lealtad ya como que estuviera en nuestros tiempos, como que acabamos de hablar justamente de lo que está pasando en nuestros tiempos. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dios no quiere que esté dividida si usted quiere tener un acercamiento. Dios quiere que usted esté en contacto directo con Él, pero de una manera condicional en donde yo haya dicho, Señor, me equivoqué, por favor, perdóname, pero de aquí en adelante voy a cambiar. Esa manera de preparación es la que quiere Dios. Mire, primera prioridad, preparación. Ya sabe, repitiéndole, tiene que tener un acercamiento de corazón a Dios. Primera prioridad, pero ya sabe cómo quiere el Señor, quiere que usted se acerque. Ahora, como podemos ver, la preparación en la disciplina devocional implica la santificación. ¿Qué le parece esa palabra santificación? ¡Oh, qué susto! O sea que voy a tener que ponerme un hábito y andar por todo el mundo, chicas. No. La santificación tiene otro contexto. Porque cuando voy a estudiar la palabra, tenemos que tener conciencia que estoy entrando a un terreno de mi Dios, a un terreno santo. Y haciendo una analogía, recuerden lo que le dijo Dios a Moisés cuando le llamó justamente al monte, y Moisés se acercaba justamente a escucharle al Señor. Le dijo, un ratito, eso en Éxodo 3:5 está. Dios le dice, no te acerques más, le dijo el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Miren, pueda que esas sandalias esté representando algo fuerte, algo que estamos llevando del mundo a la presencia de Dios. Y Dios quiere que no, que dejemos eso a un lado. Por eso pide que tenemos que llegar en una actitud de santidad, sabiendo quién es Dios, sabiendo cómo es Dios, sabiendo lo que quiere Dios en nuestras vidas. Por eso este tema de la preparación es fundamental. Es fundamental. Porque yo debo quitarme justamente este calzado del mundo para entrar a ese mundo de Dios en santidad. Para continuar en este espacio de preparación, es fundamental que veamos 3 dimensiones que son fundamentales para yo obtener esa preparación. Primero tengo que preparar mis pensamientos. Imagínese Moisés, el rato que el Señor le dice, un ratito, no te muevas de ahí, quédate ahí. Tienes que sacarte las sandalias porque este terreno es mío. Aquí yo soy Dios. Entonces, a ese momento me imagino que se le vino una cantidad de ideas increíbles a Moisés y que se fue todo el esquema de él, de su humanidad, y obedeció. Pero por eso tenemos que nosotros ver esta parte de los pensamientos
También tenemos que ver esa parte de mis comportamientos. Y también tengo que ver esa parte de mis sentimientos. Y vamos desglosándole. Primera parte, mis pensamientos. Y esto implica que tengo que adecuar mis pensamientos a la palabra de Dios. No puedo ir a la presencia de Dios con ideas científicas o mundanas. Tengo que ir a un tiempo de intimidad en donde mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Mis pensamientos y mis conceptos, en otras palabras, deben estar sintonizadas con mi fe en Dios, pero con la certeza de que estoy en su presencia y de que su palabra es verdad. Tengo que transformar mis pensamientos. Primera cosa, para prepararme a la presencia de Dios. Segunda cosa, mi comportamiento y actitudes. Y esto es fundamental. Deben estar alineadas esas actitudes y ese comportamiento a un sincero deseo de vivir como le agrada a Dios. No es concebible que una persona que quiere estudiar la Biblia o que estudia la Biblia en su vida robe, mienta, no sea justo, no tenga misericordia, ni sienta amor por el prójimo. Mire, Dios quiere que usted y que yo estemos libres de esas actitudes y comportamientos para poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Ahí les hago, volvemos a Santiago 4:8, porque decían, lávese en las manos pecadores y cambien su corazón. Miren, eso nos pide Dios. Eso quiere Dios de nosotros cuando nosotros vayamos a su presencia o querramos ir. Preparémonos en esas condiciones que nos pone Dios. La tercera parte es mis emociones. Ya vimos mis pensamientos, acabamos de ver mis actitudes, cómo deben ser antes de la presencia de Dios. Y la tercera, que es fundamental también, son mis emociones. Hay que lidiar con el amplio abanico que nos da la vida en cuanto a nuestras emociones. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso? Implica que debo tener un equilibrio santo para llegar a la presencia de Dios. Un equilibrio. O sea, no puedo llegar con ira a la palabra de Dios. No puedo llegar con odio cuando tengo que estudiar la palabra de Dios. No puedo llegar como un hobby porque no tengo nada que hacer a la palabra de Dios. No. Esas emociones tienen que estar bajo la cobertura de Dios. Usted tiene que clamar a Dios. Acérquese a mí, le dice el Señor en el versículo que vimos anteriormente. Acércate a mí, que Dios se va a acercar. Primero debe haber el deseo suyo que quiere hacerlo, pero con un propósito para su vida. No simplemente por lectura, no por análisis, no porque tengo que hacer una lección o porque tengo un trabajo que me pidieron sobre esto en el seminario. No, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, tiene que quitarse todas esas emociones y tiene que entrar en un equilibrio santo para llegar a la presencia de Dios. Efesios 4, 29, 32 nos dice lo siguiente en cuanto a las emociones. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué les parece? Eviten toda conversación obscena. Pero bueno, no se queda ahí. Nos dice también, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Y hay miles de maneras de agraviar al Espíritu Santo. Pero estamos hablando de esas emociones que nos afectan, que muchas veces nos impiden tener contacto con nuestro Dios. Abandonen toda amargura. Abandonen la ira, abandonen los gritos, abandonen las calumnias y toda forma de malicia si usted quiere estar en presencia del Señor, para que le revele justamente eso para su vida.
Pero le dice también, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, es algo apasionante esto de la disciplina devocional. Y les invito a continuar, porque nos falta el tercer punto, que es la aplicación para su vida. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor librar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar con una cruz? Tus planes grandes son. Y Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación.
con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos, a este culto dominical. Realmente es un privilegio el poder estar aquí. Damos gracias al canal también por darnos la apertura de poder participar y también darles la bienvenida a los músicos en esta mañana, que nos hemos unido como hermanos para poder dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante confiando en el Señor. Vamos también en nuestras Biblias, vamos al Salmo 144, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice así: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, oh de concordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, él rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granero, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bien, qué hermosos salmos, realmente es ver el amor de Dios expresado en su palabra. Y bueno, con ese gozo, con ese amor, vamos a seguir alabando, vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a continuación, pues, nuestros hermanos que nos deleite con esas alabanzas maravillosas, mis queridos hermanos. Cómo no darle gloria al Señor por tenernos aquí alabándole, gozosos, porque el Señor ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Y queremos decirle esta mañana al Señor que queremos exaltar su nombre, queremos agradecer por toda la bondad que Él nos ha dado. Así que quisiéramos que sus corazones estén preparados para poder alabar al Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Mi Padre bueno, Dios Todopoderoso, quisiéramos decirte en esta mañana que exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros, inmerecedores de tu gracia, Señor, pero queremos postrarnos ante ti, mi Padre, decirte que anhelamos adorarte en espíritu y en verdad, mi Señor, que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda para ti de olor fragante, mi Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí adorándote, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, porque tú has visto nuestra fragilidad, mi Padre, y tú nos has hecho fuertes en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor, y queremos seguir exaltando tu nombre. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Amén. Qué lindas alabanzas es poder expresar a nuestro Señor Jesucristo y bueno, nuestro corazón está gozoso. Vamos también a agradecer por las ofrendas y bueno, el compromiso que tenemos como canal y como iglesia también es poder cumplir con el mandato que Dios nos mandó, ¿no? Que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que se manifiesta y dice, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, es cumplir con ese mandato y todo aporte que se hace, ese corazón dadivoso que cada uno tiene, pues es para la obra que siga avanzando en este mundo y que, como dice su palabra, ¿no? Toda criatura puede escuchar esa verdad maravillosa que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos, ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, Señor, te agradecemos por su bondad, su misericordia, porque siempre es para bien todo lo que usted hace, mi Señor, y agradecemos a cada uno de estos corazones que han puesto, mi Señor, un porcentaje de lo que usted les ha dado, mi Señor amado, para que su obra siga creciendo, Señor amado, y que toda criatura pueda escuchar su verdad, mi Señor amado. Gracias por esa provisión que usted nos da y sabemos que dependemos de usted totalmente, mi Señor amado, y sabemos que sin usted no podemos hacerlo, Señor. Gracias le damos, Señor, sea usted proveyendo a cada familia, a cada hogar, mi Señor, lo necesario, amado Padre, para que así también puedan aportar y que su obra siga creciendo, amado Padre. Le agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también vamos a presentar un pequeño video que está basado en el Evangelio de Mateo 24. Entonces, a continuación también vamos a tener nuestra prédica por el pastor Jonathan Dobson, que nos trae la palabra del Señor. A continuación vamos a ver el video, mis hermanos. Jesús salió del templo, y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O, miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Estimados oyentes, telespectadores, hermanos, qué gusto poderme dirigir a ustedes en esta mañana y hablar la palabra de Dios de nuevo, y pedimos que su Espíritu Santo nos hable a través de ella. Y precisamente el pasaje y el tema en esta mañana que tenemos es cuando el Espíritu de Dios vino con poder. Si me queda acompañar en la lectura, si tiene una Biblia, bien, y si no, pueden escuchar. Y vamos a leer en 1 Samuel 11 estas palabras del Señor. Dice así la palabra de Dios, 1 Samuel 11, versículo 1. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí, Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así será con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000,
y 30.000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e investieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Saúl es un enigma, un misterio, una personalidad compleja, tal vez así dirían los psicólogos, pero también una persona escogida por Dios. Puede que no sea muy provechoso querer categorizar o clasificar a las personas del Antiguo Testamento, de preguntarnos, bueno, ¿eran creyentes de verdad o no? También puede existir esta falta con las personas que asisten a la iglesia. Queremos saber si son cristianos de verdad. Bueno, por razones de amor, por motivos pastorales, que sea legítimo. No queremos que nadie venga domingo tras domingo. No quiero que nadie me escuche por medio de la televisión en este día, que no tenga una relación personal con Cristo como su Señor y su Salvador. Pero no está bien que juzguemos. Veamos las lecciones de este pasaje, pues. Pistas hay en cuanto a Saúl, en cuanto a su estado espiritual. Pero su muerte queda a 20 capítulos de distancia. Ustedes tendrán que leer el resto de este libro si quieren saber cómo termina. 20 años más en el tiempo también. Así que hay bastante que podemos aprender sobre su vida, sobre esta trayectoria. Y creo que todos, hasta cierto punto, somos un enigma. Una mezcla de cosas buenas y no tan buenas. Pero también, al igual que Saúl, si somos cristianos, somos personas escogidas por Dios. Bueno, el pasaje empieza diciendo: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y seguramente usted está pensando, bueno, seamos sinceros, ¿quién? ¿Dónde? ¿Y qué? ¿Está usted tentado a pensar que esto tiene poca relevancia de su vida? ¿Qué me tiene que decir un pequeño evento de hace unos 3.000 años en un pueblo que ni me suena y con un enemigo de que jamás he oído? Bueno, si en vez de ocurrir en Jabes de Galaad ocurrió en Quito o en su ciudad, cambiarle la cosa, ¿verdad? En ese momento sí quisiéramos saber de qué iba, de quién era el enemigo, cuáles eran las condiciones que exigía, etc. Así que un principio básico cuando estudiamos el Antiguo Testamento es de no dar el salto demasiado pronto a Jesús y a nuestras circunstancias, sino de ver cuál es el contexto original, cuáles son las lecciones espirituales que el Señor quiere que aprendamos, quiere enseñarnos primero, antes de poderlo aplicar a nosotros. Veamos pues cuáles eran las intenciones o cuáles son las intenciones de este pasaje. Galaad formaba parte del territorio al este del río Jordán, donde 2,5 tribus habían elegido quedarse fuera, en principio, de la tierra prometida, pero con el beneplácito de Moisés y se supone que de Dios también. Mientras los amonitas eran uno de los muchos productos, humanamente hablando, del pecado de los hombres y de los intentos de arreglárselas sin Dios.
después del rescate de Lot, el sobrino de Abraham, de la destrucción de la ciudad de Sodoma, se quedó sus 2 hijas con su padre en una cueva en el monte, aislados, llenos de miedo y desde el punto de vista de las chicas, sin ninguna posibilidad de casarse y de tener hijos y así una descendencia. Pues decidieron de hacer su propia solución. Emborracharon a su padre, se acostaron con él y las 2 tuvieron un hijo, uno cada una. El hijo de la mayor era Moab, padre de los moabitas, y ustedes ya saben por dónde voy. El hijo de la menor, Amón, padre de los amonitas. 2 pueblos que iban a causar grandes conflictos para el pueblo de Israel, como aquí. Así que la ciudad de Jabes pues estaba lejos del centro de Israel, algo aislado, y los amonitas sitiaron a la ciudad. Y su jefe, su rey, Naas, les hace una oferta. Que a cada uno de todos ustedes saquen el ojo derecho. No es la oferta más tentadora, que digamos. Dejaría a los israelitas deformados, debilitados. Y como el propio Naas indica, sería una afrenta sobre todo Israel. Es cruel, es malévolo y pretende ser una muestra de la superioridad de los amonitas. Porque les deja con la capacidad de seguir trabajando en el campo y así paga sus impuestos a los amonitas, pero o al menos disminuye su capacidad de hacer la guerra. Es muy inteligente, muy malo, pero inteligente, Naas. Bueno, los jefes de la ciudad piden una semana para pensárselo, ¿no? Y para buscar una salida. Esto parece un poquito extraño, tal vez. ¿Por qué un enemigo, siendo sobre todo tan cruel como Naas, permitiría a la población de Jabes buscar una ayuda durante una semana? Bueno, es posible que pensara que nadie vendría, lo que había pasado en otra ocasión, o quería mantener el estado de terror en la ciudad durante un tiempo. O quizá pensaba que sí, algunos llegarían para ayudar y que los podría derrotar también. También es cierto que normalmente los sitios tardaban meses, incluso a veces años, en derrotar a las ciudades. Bueno, Samuel había nombrado a Saúl delante del pueblo, pero aún no se había celebrado la coronación. Había vuelto al campo, como vemos aquí, al arar la tierra con los bueyes. El pueblo había pedido un rey por motivos equivocados, porque querían ser como las demás naciones. Dios no quería eso, quería que su pueblo fuera diferente. Había escogido a Saúl y tenía la apariencia adecuada, pero luego se esconde. No quiere ser el rey. Y algunos tampoco lo querían a él. Y eso es importante, porque al final estos querrán ser matados por los demás del pueblo. Y algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Hablando de Saúl. Y le tuvieron en poco, y no lo trajeron presente, mas él disimuló. Pero como ustedes sabrán, es fácil criticar cuando uno se siente bien. Pero cuando llega la crisis, las cosas cambian, y buscan la ayuda de quien sea. Y ahora hay una crisis en Israel, y los mensajeros de Jabes van de ciudad en ciudad buscando ayuda. Va a ser la primera prueba del rey nuevo. Y fue precisamente por momentos así que el país quisiera tener a un rey. Y Dios tiene misericordia de ellos, porque en medio de todo eso, el Espíritu llega con poder. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, porque pregunta de qué pasa, se lo cuentan, dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Cuando el Espíritu obra así, todo cambia. Pidamos que el Espíritu sople sobre Ecuador, que venga en poder, que cambie los corazones de la gente de a pie y de nuestros gobernantes, que ayude con los problemas políticos y sociales, y que en medio de todo, sobre todo que la Iglesia sepa dar un testimonio vivo y eficaz de su Señor. No lo podrá dar, no lo podremos dar sin la ayuda del Espíritu, pero con Él sí. No quiero que perdamos de vista que el Espíritu vino sobre Saúl
en poder. Dios lo había llamado y Dios le concede el poder suficiente para tener éxito. Sí es cierto que más adelante desaprovecharía algunas de las oportunidades que el Señor le otorgó, pero en ese momento utiliza el poder que Dios le da y va en ese espíritu para salvar al pueblo de Dios. Celebremos este hecho y cuando ocurren estas cosas en nuestras circunstancias también. Porque los propósitos del Señor no cambian. Hace uso de quien quiera, como quiera y cuando quiera. Ahora bien, algunos se están preguntando, bueno, ¿no hay cierta diferencia entre la operación del Espíritu en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Sí es cierto. Parece que hay dos vertientes, la duración y la universalidad. En este punto, quiero decir que en el Nuevo Testamento deja muy claro que el Espíritu entra en una persona cuando recibe a Cristo. De hecho, ya le ha impulsado para llevarle a Cristo. Y al impulsarle y al convertirse esa persona, le garantiza la salvación porque se queda en esa persona. La buena obra que comenzó en nosotros, dice, lo terminará, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento se ve que el Espíritu se hace presente en momentos sí, en otros momentos no. También pudo dejar a las personas. Y la presencia y la influencia del Espíritu, siendo necesarias para la salvación, es una realidad que en el Antiguo Testamento solo vemos a ratos. Es la misma realidad, pero no la vemos tan completo como en el Nuevo. Pero tengamos cuidado de no argumentar desde el silencio, ¿no? Si se necesita la obra del Espíritu para irnos a Cristo, evidentemente en el Antiguo también necesitaban al Espíritu para llevarles a Dios. Se establece esa autoridad entonces. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así será con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y dice que cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Ya no es el chico que se esconde entre el bagaje, ya es el rey electo. Y demanda que el pueblo le siga. Y le siguen. 300.000 de Israel y 30.000 de Judá. Una de las concentraciones más grandes de toda la historia de Israel. Le acompaña Samuel. Esta acción militar es también un acto espiritual. Rey y sacerdote, poder y palabra de Dios han de ir juntos. Piensen un momento. Si usted es miembro de una iglesia, en la vida de su iglesia, nuestro cometido es el de predicar el Evangelio, de adorar al Señor, de glorificar su nombre, de discipular a los miembros, de apoyarnos unos a otros, por medio de la comunión, el cuidado pastoral, el asesoramiento espiritual, la celebración de la Santa Cena, etc. Por eso existe la iglesia. ¿Cómo hacemos estas cosas? Es algo secundario. Eso es una responsabilidad delegada a nosotros. En el libro de los Hechos nos relata cómo algunas iglesias torearon con diferentes situaciones, pero no impone normas a las iglesias en cuanto a los mecanismos a emplear. ¿Por qué? Porque la iglesia existe en todos los tiempos, en todas las culturas, en 1001 circunstancias. ¿Cómo pues queremos enfocar nuestra misión? ¿Cuáles han de ser las preguntas que hacer antes de tomar las decisiones? ¿Qué papel juegan las ofrendas y nuestra disposición a ofrendar? ¿Cuáles son los dones que el Señor ha dado a su iglesia? ¿Los estamos usando de la mejor manera? Pidamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros en poder para guiarnos y para capacitarnos, pero ojo, hacer su voluntad, no la nuestra. Eso es lo que hace Saúl. Así que la noticia llega a la ciudad de Jabes y se alegraron, y no era para menos. Así que engañan a los amonitas y dicen: mañana saldremos a estas horas y usted puede hacer lo que quiera con nosotros. Estarían de fiesta los amonitas, anticipando su victoria al día siguiente. Cuando dice en plena noche, habla de la vigilia de la mañana, aproximadamente entre las 2 y las 6 de la madrugada. Y en ese momento, cuando menos lo esperaban, el ejército de Saúl entra directamente
al campamento amonita. La victoria es aplastante. Saúl emplea una estrategia, divide a su ejército en 3 compañías y la llegada nocturna para sorprender, pero no olvidemos que ha ido en el poder del Espíritu de Dios. Es una buena combinación. Y como iglesia tenemos que organizarnos, tener metas, proyectos, planes, pero solo tendrán éxito si las hacemos en el poder del Espíritu, si es el Espíritu quien nos dirige y quien nos lleve. Pidamos su sabiduría para esto. Así que vuelven a la victoria. Pero algunos quieren tener venganza sobre los que se habían opuesto a Saúl. ¿Pero qué dice el Señor? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Bueno, son palabras de un cántico de Moisés poco antes de morir, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. También palabras citadas por el apóstol Pablo, al menos las primeras de ese texto, de la siguiente manera. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se vengan pone aquí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Saúl tiene uno de los mejores momentos de su vida aquí. Después de esa gran victoria, librando la ciudad de Jabes, algunos de sus seguidores se acuerdan de los hombres perversos que le habían criticado, los que habían despreciado a Saúl. Ahora que Saúl ha demostrado ser un gran líder, un rey capaz de dirigir a su pueblo ganando la batalla, es precisamente lo que querían, pues ahora es el momento de imponerse. Pero Saúl responde no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. No es el momento de la venganza, es el momento de la celebración por lo que el Señor ha hecho. Y todos van a Gilgal, el lugar donde el pueblo había acampado por primera vez después de cruzar el río Jordán en los tiempos de Josué. Invistieron allí a Saúl como rey, sacrificaron ofrendas al Señor y todos estaban contentos. Mía es la venganza, dice el Señor. Más adelante, en ese mismo cántico de Moisés, se encuentra en Deuteronomio 32, dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Pero Romanos 12 dice, no os vengáis vosotros mismos. Es decir, el deseo de que se haga justicia es bueno, el deseo de la venganza no tanto. Dios todo lo ve, Dios todo lo considera, Dios todo lo juzgará, pero en su momento. En el caso de Israel, les había dado muchos avisos en cuanto a su comportamiento, que los trataría igual que las demás naciones si siguieran a otros dioses, si cayesen en la idolatría. Hay una perfecta justicia en las acciones de Dios, tanto con los suyos como con los demás. Así que creo que hay 2 lecciones para nosotros antes de terminar. No despreciemos las ventajas que hemos recibido del Señor, su palabra, la comunión de los hermanos en la iglesia, el conocimiento y la experiencia de Él que nos ha dado. Y dejemos lugar, segundo punto, dejemos lugar a la ira de Dios. Un día hará justicia en cada caso, pero nuestro cometido es de hacer el bien, que Dios ve también, de igual manera, y recompensará. La venida del Espíritu en poder. No lo esperaba Saúl, seguramente. No creo que los apóstoles en el día de Pentecostés esperaran hablar en otros idiomas. Pero ¿y nosotros? ¿Esperamos la venida poderosa del Espíritu? Y en el caso de que viniera, ¿a qué vendría?
De hecho, si usted es cristiano, el poder del Espíritu ya actúa en usted. Le ayuda a saber cuál es la voluntad del Señor y le ayuda a hacerla. Le da entendimiento de su palabra. Le da palabras de oración cuando usted no sabe qué decir. Y le guarda a usted en sus caminos y en la salvación del Señor. La venida poderosa del Espíritu no tiene por qué implicar grandes manifestaciones. A veces pasa así, pero a veces no. Pero que este poder del Espíritu brote en el fruto del Espíritu. Como esta actitud compasiva de Saúl ante sus enemigos. Que aumente nuestro deseo de dar testimonio de Él, de vivir por Él y de extender el conocimiento de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Oremos que en esta semana que venga el Espíritu en poder sobre nosotros para que nuestras vidas se transformen un poquito más hacia la semejanza de Jesucristo. Tal vez el Espíritu se mueva en ustedes y mueva a alguno de nosotros hacia un nuevo ministerio, un nuevo enfoque, una oración más profunda, un estudio más profundo de su palabra, o de interceder por personas o situaciones de manera más persistente. Hay muchas cosas que el Espíritu nos puede impulsar a hacer. Cuando vino sobre Saúl, hizo la voluntad de Dios y salvó a su pueblo. ¿Qué haremos nosotros cuando el Espíritu venga sobre nosotros? Que nos dé sabiduría para comprender lo que está diciendo, individualmente y como iglesias, para seguir firmes y adelante, para la gloria de su nombre. Que así sea. Amén. La Iglesia Bautista Familias Saludables quiere agradecer a cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigas que se han conectado a este precioso tiempo. La Iglesia Bautista Familias Saludables es un ministerio que ya tiene casi 15 años en el país y que busca servir a la comunidad, busca edificar a la familia y cree que la familia es el centro, el núcleo de la sociedad, la cual al ser edificada por medio de la palabra llegará a impactar a la comunidad. De esta forma queremos agradecer grandemente la bendición de Dios con lo que está haciendo con nosotros, en nosotros y también a través de nosotros. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o si usted prefiere llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su participación y su atención en esta mañana. Quisiera terminar con una bendición final y después vamos a salir alabando al Señor. Oremos a Él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Que así sea en esta semana, Señor, para todos nuestros oyentes y para nosotros. Que el Espíritu venga sobre nosotros en poder para hacer su voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo y le damos las gracias. Amén. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, su nombre
bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o, si usted prefiere, llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino.
en un tiempo especial de compartir el pan de vida con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos. Para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.